La comunicación oral es el proceso mediante el cual intercambiamos información, pensamientos, ideas y sentimientos a través de las palabras habladas. Es una forma directa de transmitir mensajes entre personas y pueden darse en diferentes contextos como reuniones, presentaciones, entrevistas o conexiones cotidianas. Dentro de los principios básicos de la comunicación oral existen varios principios que garantizan que la comunicación oral sea efectiva y clara. Hoy les voy a explicar un poco los más importantes. Claridad. Para que el mensaje sea comprendido, deben de ser claros y sencillos. Evitar complicaciones innecesarias. Facilitar la comprensión del receptor. Concisión. 2. Concisión. Es un mensaje breve y directo, algo más efectivo. Evitar hablar de más ayuda a mantener la conexión con el receptor. Coherencia. El mensaje debe ser lógico y estar bien estructurado. La coherencia facilita que el receptor entienda la idea principal y el hilo conductor de lo que se está comunicando. Escucha activa como número 4. No solo es importante hablar, sino también escuchar con atención. Esto mejora el intercambio de ideas y comprensión mutua. Como número 5, la empatía. Entender las emociones y necesidades de la otra persona es clave para crear una comunicación efectiva y respetuosa. Asertividad. Es importante expresar nuestras ideas de manera clara, respetuosa y sin rodeo, sin ser ni demasiado agresivo ni pasivo. Asertividad. Adaptación al público. Un buen comunicador debe saber ejecutar el tono, el lenguaje y la información según el público al que se dirige. Lenguaje no verbal, la forma en la que usamos nuestro cuerpo, el contacto visual, las posturas y las expresiones faciales. Completan lo que estamos diciendo y enriquecen aún más el mensaje. Retroalimentación es crucial. Que el receptor dé señales de que ha entendido el mensaje, ya sea de forma verbal o no verbal, para saber si la comunicación ha sido exitosa. Dentro de la comunicación oral también tenemos barreras. Aunque intentamos ser claros y efectivos, hay varios obstáculos que pueden interferir con la comunicación. Ruido, factores externos o internos que dificultan la comprensión, como ruido ambiental o distracciones. Falta de atención. Si el receptor no está prestando atención, el mensaje puede perderse. Perjuicios y males entendidos. Las ideas preconcebidas pueden distorsionar el mensaje, generando problemas de expresión. A veces no sabemos cómo decir lo que pensamos, lo que puede generar una confusión y traernos problemas con el receptor. En resumen, las comunicaciones orales son el elemento fundamental de la interacción humana y conocer los principios que las hacen efectivas es la clave para mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. La claridad, la empatía, la escucha activa son algunos de los factores que debemos tener en cuenta para comunicarnos de manera exitosa. Si dominamos estos tres principales, no solo mejoraremos nuestra capacidad para transmitir información, sino también nuestra capacidad para entendernos y entender a los demás. Gracias. Samuel Guerrero. La comunicación, las habilidades en la comunicación oral se dividen en dos grandes áreas: escuchar y hablar. Ambas son esenciales para una comunicación efectiva en cualquier contexto, ya sea en lo personal, académico o profesional. Escuchar no es solo oír, sino comprender e interpretar el mensaje del interlocutor. Algunas habilidades clave incluyen la escucha activa, prestar atención, mostrar interés y evitar interrupciones, la comprensión y análisis, captar el significado del mensaje y reflexionar sobre su contenido, la empatía, ponerse en el lugar de otro para comprender mejor su perspectiva, la retroalimentación, hacer preguntas o comentarios que demuestren comprensión. El hablar implica expresar ideas de manera clara y organizada y efectiva. Algunas habilidades importantes son
claridad y coherencia. Estructurar el mensaje para que sea comprensible, ya sea al hablar o al escuchar. Gracias. Hola, mi nombre es Solandi Ramírez y les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación no verbal. Las expresiones faciales. Nuestro rostro es capaz de expresar innumerables emociones sin decir una palabra. Las expresiones faciales como la felicidad, tristeza, ira, miedo y asco son las mismas en todas las culturas. Por otro lado, tenemos los gestos. Los gestos forman parte de nuestra vida cotidiana. Saludamos, señalamos, hacemos señas y utilizamos las manos cuando discutimos o hablamos animadamente. El tacto. Son los mensajes que transmitimos a través del tacto. Un firme apretón de manos, una palmadita en el hombro, un cálido abrazo, una palmada en la espalda que da seguridad o un gesto condescendiente en la cabeza. El espacio. Es cuando nos sentimos incómodos porque otra persona está demasiado cerca o invadía nuestro espacio. Todos tenemos necesidad de espacio físico, dependiendo según la cultura, la situación y la cercanía de la relación. Tenemos los movimientos corporales y postura. La percepción de las personas sobre nosotros varía en función de la forma en que nos sentamos, nos levantamos, caminamos o sostenemos la cabeza, ya que en el modo que nos movemos comunica una gran información al exterior. También tenemos el contacto visual. La forma de mirar a alguien puede comunicar muchas cosas como interés, afecto, hostilidad o atracción. El contacto visual es crucial para mantener el flujo de la conversación y para calibrar la respuesta de la otra persona. La voz no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, en el tono en que nos comunicamos. Cuando hablamos, los demás leen nuestra voz, además de prestar atención a nuestras palabras en un proceso de escucha activa. Muchas gracias. En cuanto al modelo de expresión de Weigatted, este fue creado para el año 1987 por Martin Weigatted. Este modelo es un modelo de expresión oral que busca o hace un enfoque en cómo se desarrolla y organiza un discurso hablado en la comunicación. Es fundamental en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, ya que distingue lo que serían dos enfoques claves para entender cómo se desarrolla la habilidad del hablar. Uno de esos enfoques sería habla como habilidad de reproducción. Este enfoque considera que hablar implica repetir estructuras lingüísticas, es decir, repiten estructuras lingüísticas que han sido aprendidas previamente. Se basa en lo que sería la memorización y el uso de patrones gramaticales, vocabulario y pronunciación de manera precisa. Se relaciona con lo que sería la fluidez, ya que los hablantes pueden expresarse sin interrupciones significativas. Esto cuando han practicado previamente. Uno de sus ejemplos es un estudiante que memoriza un diálogo en inglés y lo reproduce en clase, o quizás un político que recita un discurso que ya tenía preparado. Otro de sus enfoques clave sería el habla como habilidad de interacción. Aquí el habla se ve como un proceso dinámico, donde los hablantes construyen significados en tiempo real, es decir, van negociando el mensaje según la situación. Este enfoque implica tomar decisiones rápidas y adaptarse al contexto y usar estrategias comunicativas como reformulación, pausas, aclaraciones, y se relaciona más con la capacidad de comunicación efectiva. Ejemplos de este serían, por ejemplo, una conversación espontánea entre dos personas, o quizás un turista que pide indicaciones en otro idioma y debe reformular su pregunta para que lo puedan entender.
También podemos hablar de lo que serían los componentes del habla según Weingate. Él dice que para que un hablante sea competente debe desarrollar dos tipos de habilidades, que serían las habilidades mecánicas o procesamientos del lenguaje, y estas serían la pronunciación, el uso de estructuras gramaticales, el control del vocabulario, y otros serían las habilidades estratégicas o interactivas. En este son la reformulación de ideas, el uso de pausas y las expresiones de apoyo, como lo son o, bueno, o quizás adaptación al contexto y a los interlocutores. También puede ser manejo de interrupciones y turnos de habla. En este caso, podemos mencionar también un poco de lo que sería la importancia de este modelo para la enseñanza de idiomas. Weingate destaca que la enseñanza del habla no debe centrarse solo en la repetición de estructuras, sino que también debe centrarse en la interacción real. Los estudiantes deben practicar tanto la fluidez como la capacidad de resolver problemas comunicativos en situaciones que sean totalmente imprevistas. O sea, tienen que estar preparados para responder a cualquier contexto o a cualquier situación. Es por ello que las metodologías comunicativas en la enseñanza de idiomas suelen combinar actividades controladas como diálogos o presentaciones con actividades espontáneas, como lo son discursos, juegos de roles, y esto para desarrollar ambas habilidades. Un resumen de todo esto es que Weingate subraya que hablar no es solo repetir, sino también interactuar de manera eficaz y flexible según el contexto pedido. Y bien, para concluir, les dejamos saber que está la oratoria, que prácticamente es el arte de hablar en público. Parte de hablar en público como el objetivo principal es de informar, persuadir y emocionar. En general, las habilidades de la oratoria, su estructura de mensaje tiene que ser claro, conciso y preciso en la audiencia, para la audiencia. Se apoya en un recurso lingüístico como la expresión corporal, como lo estoy usando justo ahora, mi expresión corporal con mis manos, para la didáctica de la gestión en cuanto a la voz, para poder transmitir un mensaje. El discurso también lo vamos a implementar acá, que es parte de ello. Tenemos un discurso formal académico con su objetivo principal, que es informar, instruir, argumentar y demostrar conocimientos al público. El tipo de lenguaje que se utiliza en este aspecto sería el preciso, el objetivo, uno técnico y sin ambigüedades a la hora de hablar. Se evitan expresiones subjetivas. Su estructura va a ser en la parte de la introducción, una presentación, un tema y objetivos a dar. También en parte de lo que sería un desarrollo de este tipo serían argumentos, ejemplos como citas, datos y más. Para una conclusión efectiva en este tipo de expresión corporal a la hora de hablar, tendríamos que tener unos resúmenes y ciertas posibles líneas para una futura reflexión acerca del tema que se está dando. También vamos a utilizar recursos como serían citas de autores, datos empíricos, lenguaje formal, uso de los conectores, algo lógico. Por ejemplo, tendríamos por lo tanto, ese sería un conector. En consecuencia, también tendríamos ese tipo de conexión. Otro ejemplo podrían ser las ponencias. Nos encontramos en una ponencia o conferencias científicas o defensas de algún tesis. También vamos a tener el tipo del tono. El tono en este aspecto sería serio, respetuoso, imparcial, y lo que sería el canal para este tipo sería más que todo congresos, simposios, universidades. Vamos a tener también lo que sería un discurso coloquial o informal dentro de la temática, que su objetivo principal es comunicar, persuadir, entender de manera más cercana y tener más como el tú a tú a la exponencia. Esto sería más que todo un lenguaje sencillo, un lenguaje con modismos, expresiones populares, uso de la primera persona. ¿Okay? Su estructura más que todo se va a basar en algo como más flexible para poder tener un orden clásico
y adaptarse más que todo a la interacción con el público. Tú vas a interactuar, vas a conectar con el público de esa manera. Los recursos didácticos para poder conectar, para poder sincronizar con el público como tal, van a ser anécdotas, metáforas simples, ejemplos de la vida cotidiana personal. También están parte de los ejemplos, son las charlas TED, que son las más casuales, los discursos motivacionales, que son los del coaching, conversaciones cotidianas, debates informales. Hoy en día pues están los estándares sincronizados por los teléfonos y las videochat y los webinars, también está mucho adaptado a eso. El tono de este tipo de conversación va a ser cercano, emocional. Como es tú a tú y es como más cercano a la audiencia, siempre se tiene que tener parte de lo que es la emoción. Entonces parte de eso empleamos lo que es la empatía. Mucho la empatía y la complicidad. También los canales, como ya antes he mencionado, los webinars, parte de redes sociales, pláticas, espacios auditivos alternativos. Puntos muy comunes a la hora de lo que es que de este tipo de intención, tanto de oratoria como discurso, es las intenciones comunicativas claras, a buscar persuadir a la audiencia, informar o emocionar. Beneficioso para la exposición corporal y la vocal, más que todo. Y la formal, en cuanto a la diferencia de una de la otra, recordemos, y repasando un poco más, lo formal es más que todo rígido, estructurado, es un léxico más técnico, es un público más avanzado y con objetividad. En cuanto a lo que sería ya la coloquial, estamos usando un tema más flexible, espontáneo, un léxico más cotidiano, en vez de un técnico, público general y subjetividad de lo que se está tratando. Muchísimas gracias, eso sería todo.